Muy buenas noches, amigos de USMP TV Filial Sur. Estamos dando una nueva edición de Ventana Sanmartiniana el día de hoy, como cada miércoles, como cada semana. Siempre nosotros con los temas de coyuntura. Estamos en un mes importante para el país, un mes donde vamos a tener que analizar muchas propuestas. Y dentro de las propuestas que se analiza definitivamente, el tema económico va a cobrar un gran valor. Hoy el tema, señores, es escenarios y perspectivas económicas en Ventana Sanmartiniana. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova vamos a llevar la conducción del programa. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Erich, ¿cómo estás? Muy buenas noches a cada uno de nuestros espectadores y también a nuestros invitados. Sin duda alguna, el escenario político nos está dejando grandes enseñanzas y sobre todo hondas preocupaciones. Pero el día de hoy vamos a analizar justamente qué perspectivas y cuáles son estos escenarios económicos que nos deja o nos está presentando esta segunda vuelta electoral. Por ello es que a través de Ventana Sanmartiniana hemos invitado a especialistas en economía y quienes también han ocupado cargos ministeriales y conocen muy bien el aparato público estatal y justamente frente a una situación o escenario en el cual estamos el día de hoy inmersos cada uno de los electores peruanos. Vamos a empezar nuestro webinar, segunda vuelta, escenarios y perspectivas económicas, y presento al doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Su audio, por favor. Buenas noches, Lorena y Eric, y un saludo especial y agradecimiento al doctor Ismael Benavides, al doctor Alfonso Segura y a Renzo Vidal, que son tres especialistas realmente en el área de economía que nos van a permitir analizar de una manera objetiva cuál es el escenario que se nos presenta en esta contienda electoral, donde definitivamente creo que el Perú nunca ha sido golpeado más que en esta oportunidad. No solo hemos tenido la pandemia, donde nos hemos caracterizado por ser uno de los más ineficientes en el manejo de la crisis sanitaria y haber despilfarrado muchos de los recursos que tiene el Estado sin tener el resultado que nosotros esperábamos. El problema sanitario es un problema que se encuentra latente y no solo estamos frente a la segunda o tercera ola, sino estamos realmente con un problema bastante grave, que es no haber iniciado un programa efectivo de vacunación, lo cual de alguna manera creo que afecta profundamente al sector económico. En la parte económica, yo creo que nosotros veníamos después de 30 años de haber tenido un crecimiento continuo, y en esa etapa creo que el país realmente no solo empezó a crecer porque modernizó el aparato del Estado y abrió el camino de las inversiones, sino porque de alguna manera la disciplina en el gasto fiscal y la forma como se manejó permitió de que se mantuviera un crecimiento, aunque sea leve pero sostenido. Y creo que eso pasó hasta antes de la pandemia, donde de la noche a la mañana vimos realmente que el Producto Bruto Interno había caído más de 40.000 millones, sabíamos que se habían perdido más de 8.000 puestos de trabajo, y definitivamente la pandemia creo que nadie la tenía prevista, pero tampoco nadie tenía prevista de que la respuesta que iba a tener el gobierno iba a ser una respuesta tan reactiva de paralizar ciertos sectores que no debieron paralizarse, como el sector pesca, el sector minería, sectores que nunca debieron parar y que lamentablemente también pararon. Y definitivamente el resultado yo creo que ha sido que la crisis económica se profundizó y el gobierno recurrió a las medidas habituales de otorgar bonos que contribuyeron a que la enfermedad creciera definitivamente, porque creo que no había una planificación adecuada para distribuir estos bonos y no se recurrió a algo importante, que es la estructura de la misma sociedad. Yo creo que nosotros como país, por toda la tradición que tenemos, durante mucho tiempo hemos mantenido organizaciones que se han mantenido a través del tiempo y que hubiera sido importante utilizarlas, pero tuvimos realmente un gobierno con bastante protagonismo y donde lamentablemente el resultado no fue el esperado. Al poco tiempo hemos recuperado, yo creo, 5 millones de puestos de trabajo, pero tenemos todavía cerca de 3 millones de gente desocupada, con la desventaja más grande que ha sido de que nosotros tenemos gran parte de la economía como economía informal. Entonces el programa Reactiva, que ha sido un programa dado por el gobierno, definitivamente ha llegado a ciertos sectores,
pero la economía informal, los sectores que de una u otra forma no han accedido a una formalización, creo que no han accedido definitivamente a ello y son los generadores de trabajo. Junto a ello, tenemos que la mayoría de proyectos de inversión que ha tenido el Estado se paralizaron repentinamente, los que lo hicieron como consecuencia de la pandemia y los que estuvieron paralizados durante mucho tiempo por efecto de la incapacidad del gobierno de establecer expedientes técnicos claros que llevaron definitivamente a que la corrupción se acentuara en el país. Este es el escenario que creo que, a grosso modo, es lo que tenemos en el Perú. Tenemos un país con muchas posibilidades, con una crisis sanitaria que se agudiza cada día más, aún realmente a pesar de las medidas que ha dado el gobierno, y con una situación económica que no se ve realmente cuál puede ser el destino que podemos tener, teniendo en cuenta que como país, yo creo que a diferencia de muchos de los países de Latinoamérica, tenemos un potencial muy grande de recursos que si es que nosotros lo utilizáramos, o si es que tuviéramos un Estado más eficiente que inspirara confianza y fomentara la inversión, definitivamente se podría revertir fácilmente esta recesión en la que estamos actualmente y de repente combatir uno de los problemas más grandes que va a tener la crisis económica, que es el hambre en que está sumido el Perú. Entonces, por esa situación es que para mí contar con el doctor Ismael Benavides, con Alonso y con Renzo, es importante saber cuál es el escenario que estamos pisando, cuáles son las alternativas que tenemos y si estas elecciones en las cuales vamos a participar nos garantizan realmente que vamos a dar los pasos adecuados para poder revertir esta crisis sanitaria y económica. Entonces, esa es la introducción que yo les haría y el pedido al doctor Ismael, al doctor Alonso y a Renzo para que vean realmente qué es lo que puede pasar si es que no hacemos un uso adecuado del manejo económico. Porque yo quiero decir algo que creo que es importante y como economistas lo sabemos, que los fenómenos económicos no son fenómenos sujetos al azar, ni son aleatorios. Las tendencias existen y la consecuencia del manejo de las variables económicas es un hecho irreversible que definitivamente va a traer resultados de acuerdo a la forma como lo manejemos. Si bien es cierto, la tendencia es difícil de revertir, pero sin embargo existen realmente una serie de indicadores que pueden permitir que la economía pueda ser vista de una manera diferente. Ese es un punto de vista y es parte de lo que dejo para el análisis. Gracias, Lorena, y gracias, Eric. Jaime Mujica, y la primera persona a la que vamos a presentar es al doctor Alonso Segura, ex ministro de la Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor Segura. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo tengo para no pasarme? 15 minutos, doctor. 15 minutos. Ok. Perfecto. 15 minutos. Podemos ser muy rígidos, Lorena, ¿no? Tratándose de la trascendencia del tema. No importa, hago rápido, no se preocupen. En fin, vamos. Pueden ver la presentación, ¿no? ¿Me confirman? Sí, bueno, doctor. vamos. Sí. A ver, vamos a hacer un poquito de historia económica de dos formas. Algo de historia de las últimas décadas, último par de décadas, digamos, y también un análisis comparativo con algunos de los países con los cuales, o algunos de los cuales quisieran que nos volvamos como ellos, digamos, ¿no? La elección, digamos, es clara, más allá de preferencias institucionales. Quisiéramos mucho, supongo que haya otros dos candidatos, por lo menos en lo personal, pero como economista lo que puedo decirles es, en el caso de una de las opciones, creo que el riesgo es de un plan económico mediocre, ojalá que sorprenda al alza. En el otro, si continúan pegados al plan de gobierno, en el caso de Perú Libre, básicamente si implementan ese plan sería una debacle para el Perú. Y voy a mostrarlo básicamente con cifras para ser lo más objetivo posible, ¿no?
Esta gráfica o este gráfico lo que muestra es el crecimiento per cápita del Perú, un periodo largo de 30 años, hasta el 1990, el 60 al 90, Perú comparado con América Latina y el mundo, y la otra gráfica compara lo mismo, pero para el periodo 90 hasta el 2014. Si lo jaláramos un poquito más, caería un par de décimas probablemente, ¿ok? Por el periodo largo. Y básicamente pasamos de tener un crecimiento prácticamente nulo per cápita a un crecimiento sustancialmente más alto que en el mundo y en América Latina, ¿no? Si lo vemos en términos de ranking, Perú pasó de ser el país con menor crecimiento en América Latina, el último de la tabla, a ser el primero de la tabla, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en perspectiva. No les he puesto cifras absolutas de crecimiento, pero si quisieran comparar, como se habla en uno de los planes de cambio de constitución, hay varios factores que inciden en el crecimiento, pero digamos, ¿cuál fue el crecimiento que tuvo el Perú durante la vigencia de la constitución de 1980? Básicamente cero, ¿ok? Cero. Y durante la vigencia de la constitución de 1993, 4.8 cercano a 5. Cierto que en los últimos años menos, más pegado al 3, 3.2, pero igual sustancialmente más que en aquel periodo. Podría hablarles de inflación, podría hablarles de déficit fiscal. Déficit fiscal, por ejemplo, durante la vigencia de la Constitución de 1980, el déficit fiscal fue de casi 8% promedio anual, 7.8, algo que sería insostenible en el mundo actual. Durante la vigencia de la Constitución actual, poco menos de 1% de déficit, es decir, una trayectoria sostenible, aunque se ha acelerado a raíz de la pandemia y un poquito antes de eso. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para que tengan en perspectiva, sobre todo si hay alumnos de economía, el grado de descalabro que podríamos sufrir si es que vamos en la dirección que algunos proponen, ¿no? Veamos la evolución de pobreza monetaria, Perú, la línea azul, América Latina y Caribe, la línea roja, una reducción de pobreza sustancialmente más fuerte en el Perú que en el resto de la región. Perú básicamente ha llevado la pobreza en los últimos poco más de 15, 16, 17 años a la tercera parte casi de lo que era a inicios de la década del 2000. Y no es que en el 80, 90 subió, o sea, la pobreza era muchísimo más alta inclusive a fines de los 80, 90 con la hiperinflación, solo que no hay data confiable para poder hacer el empalme de las series, pero era más alta. Después se reduce con la estabilización, la década de los 90 fluctúa un poco, entonces básicamente venimos en niveles que eran por encima del triple de la pobreza que tenemos hoy día. Ciertamente 20% de pobres, son millones de peruanos que tenemos todavía una tarea de sacarnos de la pobreza, con la pandemia haber subido a 26 más o menos, pero sustancialmente menos que otros países de la región. Y acá lo podemos ver, pobreza y pobreza extrema, Perú, las barritas azul, barras de pobreza, naranja, barra de pobreza extrema, y podemos comparar Perú contra América Latina, y tres de los países, digamos que son emblemáticos en los cuales quisieran emular los de una de las propuestas para la segunda ronda, ¿no? Argentina, Bolivia y Ecuador. A los que más mencionan son Ecuador y a Bolivia. Venezuela no lo puedo graficar por si acaso, porque ni siquiera registra cifras, para que tengan una idea. Y se imaginarán que no tenemos casi 1 millón de venezolanos en el Perú porque están haciendo turismo, ¿no? Para que tengan una idea del descalabro social, humanitario que es Venezuela. Pero bueno, vayamos con los otros tres que sí tenemos cifras. Ahí pueden ver que la pobreza en Perú, estas son cifras que son distintas porque son estimadas con la metodología de CEPAL. Todo es AT-CEPAL. De acuerdo a CEPAL, pero no tiene 20% de pobreza, tiene un estimado de pobreza monetaria de 16%. ¿De acuerdo? O sea, para hacerlo comparable. Y los otros países también hacen su propia medición. Y pueden ver ahí cómo Perú tiene un nivel de pobreza sustancialmente menor a América Latina, pero a todo el resto de países, digamos, ALBA, o como quieran llamarles. Y pobreza extrema ocurre básicamente lo mismo. Por ejemplo, Argentina, que era un país de ingreso alto en su momento, ha venido cayendo, se ha disparado la pobreza extrema sigue siendo baja porque hay mucho todavía para llegar hasta ahí, pero tiene una pobreza que es casi el doble de la de Perú, lo cual es lamentable para un país como Argentina, ¿no? Que en algún momento del tiempo era una de las 10 economías más ricas del mundo, para que tengan una idea de lo que puede hacer los malos gobiernos, lo que pueden hacer en términos de generarle daño a sus poblaciones. La evolución del gasto real promedio per cápita en el Perú entre el año 2007 y 2018, un periodo de 12 años, esto es fuente oficial INEI, la primera barra a la derecha es el promedio nacional, en promedio todos los pobladores del Perú, en promedio, digamos, cada decil, partido en deciles, han tenido mejoras de ingreso
importantes, por encima de la inflación, porque es real, ¿de acuerdo? Pero después comparen las barritas de la más a la izquierda, la segunda, la más alta, es el decil más bajo, es el 10% más pobre del Perú. Y la última barra de la derecha, al otro extremo, la más bajita, es el decil más rico. Y lo que puede verse es que es una caída, digamos, gradual, es decir, los más pobres han tenido, los de menores ingresos han tenido una mejora de ingresos sustancialmente mayor. Bueno, una mejora del gasto, en realidad no del ingreso, se medido por gasto, porque es es más fiable la medición por el lado del gasto que por el lado de los ingresos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un crecimiento en el decil más bajo de más del 70%, en el más alto del 12%, es decir, más de 5 veces de la diferencia, ¿no? Y el promedio nacional, todos los 6 primeros deciles, 7 primeros deciles en realidad han crecido, los 7 más bajos, más que el promedio nacional. Eso debería traducirse en una reducción de desigualdad, y ciertamente es así. Acá lo que les he puesto salió hace 2 semanas en el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional, digamos, para que puedan, digamos, ubicarlo, estos son países, el tamaño de cada cuadrado es el tamaño de cada país en términos de PBI, y lo que interesa es el color y la tonalidad del color. Cuanto más rojo, significa que la desigualdad aumentó, y cuanto más azul, significa que la desigualdad de ingresos monetarios, el coeficiente Gini, disminuyó. Ese es para el periodo 1990-2019, y lo que se puede ver es que Perú, que está en el recuadro, acá, este recuadro, Perú está entre los azules y un azul bastante razonablemente intenso. Es decir, Perú ha sido uno de los países en el mundo que ha logrado reducir desigualdad más en estos últimos 30 años, ¿de acuerdo? ¿Significa que somos una sociedad igualitaria? No, tenemos mucho por trabajar todavía, pero ciertamente la evolución ha sido favorable, y lo que teníamos que ver es cómo hacer para poder reengancharnos en una dinámica de reducción de pobreza y reducción de desigualdad más acelerada de lo que ha sido en los últimos años, tras el fin del superciclo de materias primas, y ahora, bueno, con la pandemia que nos pone a una situación más precaria, que tenemos que remontar un choque importante. Y acá tenemos riesgo país, entrando a variables financieras, el riesgo país de los países de Perú, he puesto países de la Alianza del Pacífico también, México, Colombia y Chile, y los 3 países antes mencionados, Argentina, Bolivia y Ecuador. En este caso sí tenemos AT Venezuela, pero no la puedo poner porque si lo pongo por la escala, los otros países desaparecen. Para que vean, la escala más alta llega hasta 1800, creo. El riesgo país de Venezuela es 24.500 puntos base. Es decir, multipliquen eso por 13. O sea, todo desaparece. Y eso que es alta la escala, porque el riesgo país de Argentina es más de 10 veces el de Perú, ¿de acuerdo? Y el de Bolivia y el de Ecuador sustancialmente más. El de Ecuador es básicamente como 7 veces más alto que el de Perú, y el de Bolivia es como 3 veces más alto que el de Perú. Es decir, si el soberano quiere tomar deuda en mercados, tiene que pagar el triple, 7 veces, o más de 10 veces lo que paga Perú. Y en el caso de Venezuela, pues ya estamos hablando pues de más de, bueno, ya perdí la cuenta de cuánto, 200 veces, ¿ok? Para que tengan una idea, ¿no? Ahí está el cuadro también para que puedan verlo. Si nos vemos en términos de cuál es la calificación crediticia de Perú contra estos 4 países, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, a la derecha tenemos el gráfico de la evolución de la calificación crediticia de Perú en los últimos 20 años, básicamente, hacia arriba, sostenidamente, ya estable en los últimos 6, 7 años, pero no downgrade. Era posible que fuéramos un downgrade este año por la presión fiscal y lo que ha habido en manejo el último año en particular, pero sí en los últimos 3 o 4 años, pero en fin. Pero digamos, Perú por encima de la raya roja, que es grado de inversión, Perú todavía confortablemente en grado de inversión, el segundo país con mayor calificación crediticia en la región, después de Chile, ¿de acuerdo? Y ahí pueden ver abajo los otros países bastante por debajo del grado de inversión, y en el caso de un par de ellos, Venezuela obviamente en default, y Ecuador muy cerca del default, ¿de acuerdo? O sea, la calificación más baja antes de default, de acuerdo a una o dos clasificadoras, y en la otra ahí raspando, ¿no? Y no es que Argentina y Bolivia sean un paraíso. Argentina ha tenido que entrar en default nomás hace poco, y está en reestructuración de deuda, en proceso de renegociación, etcétera, etcétera, y Bolivia está a básicamente 4 grados del grado de inversión. Es decir, nada digno de algo que debíamos elogiar. Deuda pública, Perú, el ratio de deuda pública a PBI, estamos poniéndola del 2020, estimada por el Fondo Monetario ya después de la pandemia,
y pueden ver también, comparar las barras de deuda pública de Perú, la mitad de la de Bolivia y el Ecuador, menos de la mitad de la de América Latina y menos de la tercera parte de la de Argentina. ¿Okay? El crecimiento de esta deuda pública en los últimos 6, 7 años, cuando terminó el superciclo de materias primas, lo mismo, Perú ha aumentado deuda ciertamente, pero pueden ver que el aumento de la deuda en Perú ha sido menos de la mitad en América Latina, menos de la mitad que en Bolivia, la tercera parte que en Ecuador y menos de la quinta parte de la aceleración o la acumulación de deuda que en Argentina. Es decir, todos estos países están en una senda insostenible de acumulación de deuda. Perú tiene que hacerle un ajuste en los próximos 2 años, pero básicamente con una política macrofiscal razonablemente bien manejada, converge a una situación sostenible. Los otros países están en riesgo de crisis fiscales. Aún países como Bolivia, que reciben todavía bastante asistencia, donativos de países por su nivel de ingreso y por otras razones, que no es algo que tampoco debíamos elogiar, ¿de acuerdo? Y balance fiscal, en promedio, la razón por la cual tienen deudas explosivas, podemos ver el promedio del déficit fiscal de Perú entre el 2015 y el 2019, básicamente 2%, y en el caso de América Latina estamos hablando de aproximadamente 5,5%, Ecuador 5%, Bolivia 7,5%, Argentina casi 6%. Y como les dije, Perú durante la vigencia de la Constitución era casi 8%, o sea, se parecería a Bolivia en esa foto, algo que es evidentemente insostenible, más para un país de ingreso medio que tiene que financiarse el mercado. ¿Okay? Nadie nos va a dar donativos. Bueno, de repente, si es que entramos en un descalabro de cara a unas décadas, probablemente nos convertamos en Bolivia. Y eso es, no sé si quieren que siga o paro ahí, la verdad que la presentación es larga, pero puedo parar acá, y si quieren, como ustedes quieran, díganme, o sigo. Yo creo, doctor, que valdría la pena acabar con esta exposición porque definitivamente es lo suficientemente clara para poder avisar. Vamos, muchísimas gracias. Sigo entonces, vamos. El golpe de la pandemia ha sido durísimo. La segunda ola, si la primera fue brutal, la segunda ola es peor. Esto está hasta hace semana y media, la data. Se ha acelerado aún más la cifra de fallecidos, es la única cifra confiable, la cifra de fallecidos sin ADEF. Lamentablemente para el Perú tenemos las cifras de fallecidos o fallecidos por encima del promedio más alta del mundo, por lo menos en los países que reportan. Hay países que ni siquiera se dignan reportar, como Venezuela, por ejemplo, ¿ok? Pero digamos, sí es un golpe durísimo, cuídense mucho. La brecha de producto, importante la brecha que se ha abierto, es decir, capacidad instalada ociosa por la disminución de actividad económica. El PBI debería regresar al nivel del 2019 el próximo año, el 2022, pero la brecha de producto, es decir, la capacidad instalada, se va a cerrar recién, presumiblemente, el 2024. Es decir, tenemos una tarea por delante por el golpe, digamos, de la crisis. En términos de empleo, esta es la evolución de la población ocupada a nivel nacional a cierre del año pasado. Una caída brutal por la severidad del cierre, que fue un error, digamos, no fue bien manejada la parte económica con la parte sanitaria, sigue sin estar bien manejada, no hay una solución, pero digamos, se castigó la economía de una manera brutal sin que tenga resultados sanitarios, ¿no? Ahora tenemos también una ola importantísima, pero el golpe económico es menos significativo y no hay evidencia de que sea porque la economía está más abierta, digamos, ¿no? El punto es todavía hay por recuperar, la PEA urbana todavía estaba a cierre el año pasado 8% abajo, que es considerable, un par de millones de puestos de trabajo todavía perdidos, mucho por hacer, pero en realidad tenemos que ver al interior por tamaño de empresa, por grado de instrucción, tenemos que ver digamos, las características. Las pequeñas empresas, las de hasta 10 trabajadores, pueden ver básicamente informales, la gran mayoría con alto componente de informalidad, una contracción muy, muy, muy severa, pero una recuperación más rápida. Evidentemente, porque en la práctica es un mercado laboral ultra flexible, son las leyes de la selva, ¿de acuerdo? Algo que tampoco es correcto y algo que tenemos que resolver, pero ciertamente no se resuelve con propuestas como las que hay en el plan de gobierno Perú Libre, ¿no? Eso simplemente van a informalizar todo el Perú. En fin, empresas medianas y grandes, un golpe también importante y una recuperación más lenta porque tienen una camisa de fuerza, ¿no? Empleo, indicadores de calidad de empleo adecuado, una caída muy importante, todavía está más de 20 puntos, cerca de 20 puntos casi, por debajo porcentuales de lo que estaba antes de la pandemia.
es decir, se están recuperando puestos de trabajo, pero todavía, como una gran mayoría están recuperados acá, son puestos de trabajo que están en condición de subempleo o de informalidad, dependiendo si usamos criterio económico o legal, ¿no? Entonces, todavía hay algo mucho por trabajar. Y ingresos de los hogares han caído de manera importante también, podemos ver la evolución urbana, acá está como hombres, mujeres sufriendo más que los hombres, y total, los ingresos han caído un poco más de 10%, todavía habían caído a fin del año pasado. Entonces, esa es la situación, la coyuntura dura para todos, particularmente dura para el Perú por la forma como se gestionó, en realidad algunos factores estructurales, pero fundamentalmente por deficiencias de gestión que contribuyeron muchísimo. No me van a decir que otros países de América Latina no tienen brechas del tamaño de las peruanas, ¿no? Pero no tuvieron los resultados catastróficos que tuvimos. De nuevo, es importante quién es el capitán del barco, quiénes son los que manejan el barco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con a quienes ponemos a cargo de la conducción de nuestros destinos. Retos de mediano plazo, crecimiento, objetivo de esta gráfica, Perú barra roja, América Latina barra azul, consistentemente Perú por encima de América Latina y con una larga ventaja, salvo el año pasado, nuevamente, muchos errores de gestión, ¿ok? Errores de política pública, ojalá no los volvamos a cometer. Pero lo otro que quería mostrarles es cómo el potencial ha venido cayendo, las líneas punteadas, digamos, ¿no? El gran reto para la economía peruana es cómo sacar a la economía de un crecimiento sostenible, largo plazo, potencial, de 3%, jalarlo hacia arriba para 4% y ojalá más adelante más arriba, ¿no? Porque eso incide sustancialmente en la capacidad de mejorar indicadores socioeconómicos. Ahí lo vemos en términos de una estimación del Ministerio de Economía, pero no voy a parar ahí. ¿Cómo reducimos dependencia? La dependencia del crecimiento peruano en factores externos es más o menos la mitad, poco más de la mitad del crecimiento. Técnicamente es la volatilidad del crecimiento, pero digamos, resumiendo, es el crecimiento. Entonces tenemos que ver cómo reducimos esa dependencia. Y acá lo podemos ver, las barras son el PBI real y la línea roja es el índice de precios de exportaciones de Perú, ¿ok? Lo único que quiero que vean es el patrón de cómo movimientos, se comportan muy parecido por la influencia que tiene el crecimiento. Y acá lo que les pongo es el crecimiento, las líneas azules, y el índice de precios de exportaciones, las líneas rojas. Del lado izquierdo tenemos a América Latina y el Caribe, del lado derecho tenemos a Perú. Lo que quiero es que golpe de vista nomás vean dos cosas. Lo primero es el patrón de movimiento en la línea azul y la línea roja, tanto en América Latina y Caribe como en el Perú. Es decir, tenemos denominadores comunes, dependencias comunes, los países de la región, siendo Perú mejor que el resto en los últimos 30 años, ¿de acuerdo? Pero el patrón es similar. Y dos, fíjense el comportamiento, por ejemplo, de la línea azul de PBI, de Perú y de América Latina, y la forma es similar. Los niveles de Perú son más altos en general, pero la forma, esto va hasta el 2019, no incluye la pandemia para no distorsionar las cifras o achicar el gráfico, ¿de acuerdo? Nuevamente, si yo no les pusiera los títulos, ustedes podrían confundir, y no les pusiera la escala, ustedes podrían confundir el patrón de crecimiento de América Latina con el patrón de crecimiento de Perú. Es decir, este de acá es Perú, ¿no? Nuevamente tenemos que reducir esas dependencias. Y acá he hecho algo similar, pero en términos de PBI, la línea amarilla, y los componentes de demanda agregada, donde rojo es inversión privada. Y lo que quiero que vean es que el patrón también es el mismo. Siendo Perú, la línea amarilla está por encima de la roja, y las barritas rojas de generación de inversión, cuando van para arriba, van más para arriba, más fuerte, ¿no? Pero los años en que hay contracción ha sido fundamentalmente por choques externos, no por temas de política doméstica. El riesgo es que caigamos en una situación en que no solo somos vulnerables a choques externos, sino que sean contracciones de inversión por errores en la conducción política y de política económica del Perú. Es decir, por adoptar políticas que solo empobrecen en vez de enriquecer y generar empleo. Tenemos que generar mayores ingresos y mejor calidad de gasto desde el sector público. Perú, las barritas plomas son ingresos, las rojas son gastos del gobierno general, contra países de América, ahí estoy contra países de la Alianza del Pacífico, los más comparables a nosotros, América Latina, emergentes, avanzados, y Perú, el problema que tiene es tener un Estado muy chico, recauda muy poco. La tarea de reducir evasión e ilusión es monumental y responde a muchos factores que no puedo enumerar en este momento, porque no tenemos tiempo, pero no se solucionan, digamos, con políticas estatistas, al contrario, se reduce, se pulveriza. Los ingresos del gobierno general, al final del gobierno García, eran de un dígito, de acuerdo, para que tengan una idea, se pulverizaron, ¿ok?
la tarea es cómo hacemos para elevar esto, no para pulverizarlo. No voy a entrar en composición de gasto, inversión, ya no tengo tiempo, solo quiero mostrarles esto. Muchos hablan, queremos 6% del PBI de educación, está en el plan de Perú Libre. Fíjense la barrita, el porcentaje del presupuesto público dedicado al sector de educación, a la función de educación en realidad, y es una de las más altas comparado con países Chile, Colombia, México, el del Pacífico, América Latina es esta barra, Perú ya dedica más, países de ingreso bajo, países de ingreso medio, países de ingreso alto y la OCDE. Como porcentaje del presupuesto destinamos mucho más que la mayoría, con excepción de Chile en esta foto. El tema es que como nuestros ingresos son muy bajos, cuando lo medimos como PBI decimos es relativamente bajo. Si quisiéramos llevarlo a 6% del PBI, en términos de participación de presupuesto saltaría hasta acá. Algo que evidentemente es imposible, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, les ofrecen promesas incumplibles, ¿no? ¿Qué significaría hacer eso? Que no tenemos presupuesto para salud, no tenemos presupuesto para infraestructura, no tenemos presupuesto para seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. La tarea es cómo elevamos ingresos, no cómo ofrecemos promesas vacías. El gran problema de Perú es productividad. Informalidad se retroalimenta con la baja y heterogénea productividad, pero en esencia se retroalimentan, pero en esencia la productividad para mí genera informalidad, es una de las causas de la informalidad. Voy a saltar esto. Lo que quiero mostrarles es América Latina y el Caribe, un periodo acá de 60 años, productividad negativa en promedio. Somos una región que no genera productividad. Y acá podemos ver productividad total de factores, este gráfico acá. Mundo es barra azul, emergentes en desarrollo, o sea, ingreso medio país, ingreso medio bajo roja, plomo es América Latina, amarillo es Perú. Periodos de tiempo, la década, un poco más de años hasta el 2002, fuerte productividad negativa por choques, etcétera, la década de bonanza global, fuerte productividad y después todos caemos. La agenda global es cómo se genera productividad. En general, estamos en un letargo de productividad a nivel global. Y el otro problema de Perú es la brecha de productividad, los diferenciales. Acá tenemos la productividad por tamaño de empresa, Perú, Colombia y países de la OCDE, esa es data del BIT. Básicamente, comparado, el círculo grande es la gran empresa, es el 100% de productividad. No significa que la productividad en Perú, que la gran empresa es igual que en Colombia, igual que en la OCDE, sino comparada con la productividad de la gran empresa, ¿qué porcentaje de esa productividad tiene la mediana empresa, que es rojo? La mitad. En Colombia 86, en la OCDE 80 y tantos. ¿Qué porcentaje de la productividad de la gran empresa tiene la pequeña empresa? 16%. O sea, ¿qué es eso? La séptima parte, básicamente. ¿Ok? ¿Cuánto tiene en Colombia? Tiene algo así como 60, en la OCDE tiene algo así como 70, ¿ok? Y la micro, 6%, o sea, nada, muy chiquita, también chiquita, pero bastante más significativa en estos países, 41, 37, 57, acá 6. Entonces, tenemos un serio problema con la productividad de la pyme, ¿ok? Particularmente la micro, la pequeña en general. Es decir, esa heterogeneidad productiva nos cuesta muchísimo, ¿de acuerdo? Y por tanto rebota en la capacidad de generar ingresos para los hogares, y en el cumplimiento de estándares, en el cumplimiento de formalidad y una serie de cosas. Entonces la tarea es también cómo reducimos esa brecha de productividad, esa heterogeneidad productiva. Y nuevamente no se va a solucionar con promesas vacías, con dádivas y con populismos, ¿de acuerdo? Esta es básicamente, la voy a saltar, no tengo tiempo. Tenemos que generar nuevos motores. Esto básicamente en algún momento creo que se lo he presentado, es la estructura productiva a través de exportaciones. Perú no ha cambiado de estructura productiva, de ahí la necesidad de diversificación. Esto es lo que muestra es eso básicamente, y tenemos que innovar. Básicamente esa es la tarea para poder avanzar en estadios de desarrollo. Era la idea de esa presentación. Importante, esta es la sonrisa de la productividad. En cualquier actividad, digamos, productiva, la línea verde es cómo era la productividad en el pasado, y el tema es que en las colas, en la etapa de preproducción, innovación y desarrollo, diseño, etcétera, y en la etapa de postproducción, que es todo lo que es marketing, servicios integrados, servicios conexos, es donde hay mucho más valor. En la parte misma de producción hay menos valor. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿y qué ha pasado en las últimas décadas? Se ha acentuado esa diferencia, ¿no? Mucho menos valor en la parte de producción, mucho más en las colas. Problema, las colas requieren mucho mayor capital humano, tecnificación, etcétera, etcétera, know-how, que es algo en lo que tenemos que invertir. Hay muchos que confunden, comenzando con algunos planes de gobierno, diversificación productiva moderna con industrializarnos. Es algo que ya en el mundo no se habla, y no se habla hace décadas.
Sin embargo, nos traen discursos caducos que en realidad nunca funcionaron y no son solución para el Perú. En resumen, hemos logrado grandes avances en generación de bienestar en los últimos 25 años, se han ralentizado en los últimos 8 años, aún así nos diferenciamos, estamos por encima del resto de América Latina, pero la pregunta era cómo podíamos generar, digamos, una aceleración en las variables económicas que permitan no solo mayor crecimiento, sino generar mejoras en bienestar de nuestras poblaciones de manera más acelerada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lograrlo sin sacrificar todo lo que hemos avanzado? Esa es la gran pregunta. La derecha peruana tiene mucha responsabilidad. Cuando impulsamos políticas de diversificación productiva, de inclusión social, recibimos muchas críticas, ¿de acuerdo? Esa era la ruta, ¿de acuerdo? Y esa es la ruta que tiene que seguirse, pero tiene que seguirse con criterio, no simplemente decir vamos a estatizar todo el aparato productivo, vamos a hacer unos acuerdos internacionales. Eso solo va a lograr lo que ha logrado Venezuela y lo que han logrado otros países como Argentina, Ecuador, que es básicamente crisis tras crisis económica y crisis sociales, ¿de acuerdo? Los riesgos de la pandemia nos han golpeado significativamente. Todavía tenemos un camino muy largo para vacunarnos, temas fundamentalmente de fallas de gestión. De nuevo, importa quién está a cargo, importa muchísimo, y que Perú no tenga vacunas no es por brechas, es por, llámenle como ustedes quieran, incompetencia, indolencia, todo lo que ustedes quieran, pónganle todos los adjetivos, ¿de acuerdo? Pero no podemos para el siguiente quinquenio repetir eso. Nuevas variantes nos complican, fundamentalmente economía todavía expuesta, todo este año y probablemente buena parte del siguiente, en términos hasta que podamos alcanzar inmunidad de rebaño por vacunación, ¿ok? Cuídense mucho. Los retos prepandemia solamente se han acentuado y tenemos que acometerlos de una posición más precaria, ¿no? Fiscalmente hablando, en términos de pobreza, en términos de desigualdad. Bueno, nos ha hecho retroceder algo, tenemos que remontar y retomar la carrera desde una posición más vulnerable, ¿no? En la parte macrofiscal tenemos que recuperar, mantener nuestra credibilidad que estaba comenzando a sufrir algunos resquebrajamientos, y tenemos que retomar una senda sostenible. La trayectoria actual es mucho más manejable que la de América Latina, por si acaso, y todos los países que les nombré, que esos están camino básicamente al precipicio, pero igual Perú tiene que reencaminarse, tiene que hacer algunos ajustes, ¿no? Y eso requiere ordenamiento de prioridades desde un punto de vista del manejo del presupuesto público, ¿no? Y del manejo de los ingresos públicos, etcétera, pero no voy a entrar en detalle. En la micro, la tarea es inmensa, ¿ok? En la micro, políticas de desarrollo, tenemos que generar mayor inclusión social y mayor inclusión productiva. Esas son las dos grandes tareas que seguimos, que tenemos que seguir acometiendo, que se retrocedió en los últimos años cuando se marcó la ruta, que tenemos que retomar, pero retomar con responsabilidad, nuevamente, no simplemente diciendo estatizo todo, ¿de acuerdo? Tenemos que llevar oportunidades a los territorios, esa es parte de la tarea. Y por último, les dejo una pregunta. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿qué lección tendrían que darnos a nosotros? Les digo objetivamente, ¿qué lección? Revisen el indicador económico que quieran, ¿eh? Social, el indicador social que quieran. ¿Cuál? ¿No? ¿Acaso han generado mayor prosperidad y cerrado brechas de oportunidades para sus poblaciones más que el Perú? O por lo menos comparable que el Perú, o por lo menos de manera razonablemente cercana a lo que ha hecho el Perú. Les diría que se hagan esas preguntas, y bueno, creo que las respuestas son obvias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a trasladarle la siguiente interrogante. Se menciona, dentro del ideario Plan de Gobierno de Perú Libre, una de sus principales propuestas en materia económica es justamente revisar todos los contratos ley, ¿no?, que ha realizado el Estado peruano con transnacionales, ¿no?, además de hacer cambios o cambiar completamente la Constitución. Mientras que en el ideario de Fuerza Popular, dentro del capítulo económico, si bien es cierto, establece aquí un punto positivo dentro del ideario de Fuerza Popular, la Constitución Política del Perú, pero también hace mención al capítulo económico, indicando que si bien es cierto ha existido un crecimiento económico en nuestro país gracias a la Constitución del 93, pero que a partir del año 2014 existe una desaceleración, exactamente, desaceleración en el crecimiento, ¿no?, producto de nuestro país. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Definitivamente cambiar la Constitución o cambiar el capítulo económico de la Constitución del 93 es factible,
porque también lo menciona parte del ideario de Fuerza Popular. ¿Cuál es su opinión, doctor? Miren, a ver, breve. La Constitución no es responsable en la parte económica de que el crecimiento haya estado en promedio en torno a 3 los últimos años, que ciertamente, lo dije, es insuficiente, pero ya quisieran la mayoría de los países del ALBA tener una tasa de crecimiento del 3, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante reformas microeconómicas, reformas en sectores productivos que permitan esa inclusión social, esa inclusión productiva, acelerar este crecimiento potencial. Y eso es lo que algunos tratamos y lanzamos políticas y dejamos un norte que lamentablemente después ha sido zigzagueante y no se ha seguido. Tienes que tenemos que retomar este tipo de políticas, pero entre un marco de responsabilidad, ¿de acuerdo? Cambiar, como dije, la Constitución y sobre todo cambiar la Constitución en el sentido que se está planteando cambiar la Constitución, es básicamente repetir la Constitución del 80 o peor, que fue al amparo de ese marco económico de reglas de juego, la economía peruana tuvo un desempeño desastroso, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver con las constituciones que han cambiado y que han implementado Ecuador, Bolivia, Venezuela, y miren sus resultados. No es solo la Constitución, es todas las políticas en el sentido y el sabor de la Constitución que estás implementando, ¿de acuerdo? Que han conllevado al empobrecimiento de sus poblaciones. En algunos casos, una debacle evidente, Venezuela, y en los otros, crisis tras crisis como Argentina, Ecuador y Bolivia están ahí, que se penden de un hilo porque la trayectoria no es sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí no va. El camino es básicamente fortalecer las políticas públicas, como se estaba haciendo, inclusión social, diversificación productiva, mucho más micro, ¿ok? Tengo acá un visitante. Esa es la ruta. No se va a lograr con lo que están planteando, ¿de acuerdo? Al contrario. Entonces, la solución ni para Fuerza Popular ni para otro lado se va a lograr reformando la Constitución. En realidad, la Constitución podría necesitar reformas, pero no en la parte económica, en la parte política. Nuestra estructura política y social es un desastre. El Perú está manejado en muchos casos por mafias, ¿de acuerdo? Pero eso no lo vas a lograr reformando eso y no tocando el otro, porque no lo vas a lograr. Lo primero que van a tratar de hacer algunos es cambiar el capítulo de la Constitución para emular la del 80, para emular la de Venezuela, la de Ecuador, que son literalmente un desastre, ¿de acuerdo? Entonces ese es el gran problema. Y lo puedo poner con básicamente una suerte de no sé si llamarlo anécdota o una comparación, una metáfora, digamos. Si ustedes escuchan, por ejemplo, al candidato de Perú Libre, salió a decir, porque lo único que está buscando es bolsones de votantes y no le interesa el futuro del Perú, que iba a eliminar la Sutran, etcétera, ¿no? Sutran es la Superintendencia de Transporte, ¿de acuerdo? Es la encargada de asegurar de que los peruanos tengamos transportes seguros, que no hayan combis asesinas, ¿de acuerdo? Su solución para buscar votos de transportistas es elimino la Sutran. Pregunta, los 32 millones de peruanos, más allá de los decenas de miles o algunos más de transportistas que hacen lo que quieren con la vida de los peruanos, ¿se van a beneficiar de eso? En la práctica lo que están proponiendo, yendo a esta metáfora de la Constitución, es quieren convertir el Perú en una combi asesina, ¿ok? En informalidad absoluta, en la jungla, ¿de acuerdo? Yendo a los temas de los contratos ley, los contratos se respetan y los contratos garantizan estabilidad de reglas de juego para todos los actores. Entonces, eso es decir, se van a eliminar los contratos ley, simplemente es decir, pateo el tablero y hago lo que quiero. Lo que ha hecho Venezuela nuevamente, lo que ha hecho en su momento Correa con Ecuador, lo que ha hecho en sus momentos Argentina, y miren dónde están esos países. Entonces no puedo ser suficientemente enfático. Los jóvenes no han vivido los desastres que hemos vivido, pero les digo, tienen 800.000 venezolanos en el Perú. Pregúntenles si están acá porque están haciendo turismo o por qué están acá. ¿Ok? Y van a tener muy clara la foto. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta. Y ahora una de las últimas propuestas de Perú Libre es eliminar las AFPs, tal como lo que sucedió en Argentina. De nuevo, las AFPs no son populares, ¿ok? Pero el tema es, las AFPs han tenido un retorno en los aportes de los afiliados muy superior al retorno de la bolsa de valores, retorno de los depósitos, retorno de todo lo que ustedes quieran, ¿ok? De nuevo, está yendo a buscar bolsones de votantes. Te voy a dejar sin pensión, ya verás cómo lidias con la vejez, pero hoy día vas a estar feliz. ¿No es cierto? Así no se construye un país. Todo lo contrario, así se destruye un país.
Gracias, doctor, por su participación. Bien, vamos a continuar con nuestro webinar, segunda vuelta, escenarios y perspectivas económicas. Bien, ahora es el turno del doctor Ismael Benavides. El doctor Ismael Benavides también ha sido exministro de Economía y Finanzas y él nos va a hablar sobre estabilidad macroeconómica. Doctor Benavides, es un gusto para nosotros tenerlo nuevamente a través de Ventana Sanmartiniana. Le damos las buenas noches correspondientes y también la bienvenida. Doctor Ismael. Mientras se enciende el audio y la cámara, queremos agradecer la participación del doctor Alonso Segura. El doctor Alonso Segura se tiene que retirar, pues tiene otros compromisos por atender, pero agradecemos el tiempo que nos ha permitido estar con nosotros. Ahora sí, con el doctor Ismael Benavides, para que pueda analizar el tema de esta segunda vuelta electoral, cuál vendría a ser la estabilidad macroeconómica en nuestro país de acuerdo a estos escenarios y perspectivas económicas. Muy buenas noches. Buenas noches. No tengo mucho más que decir sobre la presentación muy completa que nos ha hecho Alonso Segura. La verdad que ha sido muy comprensiva y nos ha pintado una visión real de la evolución de la economía peruana en los últimos años. Yo quisiera añadir algunas ideas y pensamientos. En primer lugar, nos ha costado 30 años llegar a donde estamos, un país con baja inflación, con grado de inversión, con acceso a los mercados de capitales, con importantes reservas en el Banco Central, con un superávit comercial. Hoy día exportamos mucho más que importamos, con una balanza de pagos en general positiva y una buena imagen económica frente al mundo. Hemos sacado, como mencionó Alonso, a mucha gente de la pobreza, que han mejorado notablemente sus ingresos e incluso se ha reducido la desigualdad porque han sido los niveles de ingreso más bajos los que han mejorado en este tiempo. Yo que pinto un poco de canas, puedo dar fe a lo que era manejar la economía con la Constitución de 1979. Yo participé en el gobierno de un demócrata, don Fernando Belaúnde de Terry, y diversas posiciones, siendo bastante joven. Fui viceministro de Hacienda 3 años, pasé la situación del Niño del año 1983 y la crisis de la deuda latinoamericana que arrasaron con nuestro país, con un déficit fiscal en el 83 del 13% del PBI y con una caída enorme parecida del PBI por el impacto del Niño. Asimismo, participé en la renegociación de la deuda en el Club de París en el 83, porque no teníamos ninguna posibilidad de pagar la deuda externa. Incluso la deuda de armas que había dejado el gobierno militar con Rusia, que fue muy dura de negociar. Asimismo, y terminé como ministro de Tejería del arquitecto Belaúnde, pero tratando de aconsejar en lo económico. Pero lo que se recibió producto del gobierno militar fue terrible. En materia fiscal, en materia económica, se recibió con inflación arriba del 100%, que se logró mantener hasta fines del gobierno de Belaúnde entre 100 y 150%. Pero el impacto de eso sobre las personas en términos de ingresos, en términos de pobreza, fue enorme. Y es por ello que la pobreza pues subió a niveles de 60, 70%. Y ha sido un éxito del Perú lograrla bajar
a niveles de 20, 22%. Lamentablemente la pandemia nos ha jugado mal, nos ha llevado a 27%, pero igual estamos mucho mejor que la región. Yo quería hacer referencia, porque Alonso ha sido un poco generoso. Hoy día la pobreza monetaria en Venezuela es 96%. Es 96%. En Argentina, que era un país al cual todos admirábamos hace 40, 50 años, hoy día tiene una pobreza de 40%. En Chile, contrariamente, aplicando políticas económicas razonables, a pesar de los problemas políticos, tiene una pobreza de 10%, cercana a la de los Estados Unidos. Ni qué decir de Bolivia y Ecuador, ya hemos visto sus tremendas cifras. Entonces, además, hoy día hemos logrado, repito, estos sólidos fundamentos macroeconómicos que, a pesar de esta reducción del crecimiento ocurrido a partir del año 2011, hemos logrado mantener, si bien reducido, un crecimiento en el país y que ha logrado hacer crecer a la clase media y sacar más gente de la pobreza. Entonces, lo que necesita el Perú es volver a crecer. Durante el gobierno del doctor García, que fue el gobierno de gran crecimiento del país, crecimos 7.2% anual, a pesar de una caída en el año 2009 por la crisis internacional, en que prácticamente no se creció, 7.2%, que bajó la pobreza al 27%. Entonces, esa es una clara indicación que lo que el país tiene que hacer es retomar el crecimiento. Lamentablemente, la pandemia nos ha jugado mal, porque el país cayó 11.5% el año pasado, y este año, que pensamos crecer originalmente en 10,5, 11 para recuperar lo perdido el año pasado, lamentablemente creceremos 8, 8,5%, porque la pandemia todavía sigue fuerte. Ahí va a la ineptitud del gobierno. Perú Libre nos ofrece más Estado, más gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno para manejar la pandemia? No se han construido hospitales en los últimos años. El último gran constructor de hospitales fue Alan García, que construyó 150 hospitales. Igualmente colegios. Se construyeron el Colegio Mayor, los colegios emblemáticos que hoy día les cambiaron de nombre. Y por supuesto creció la educación superior. Entonces, lo que necesita el país hoy día es conservar los sólidos fundamentos macroeconómicos, conservar la Constitución del 93 que ha permitido que tengamos esos sólidos fundamentos macroeconómicos, y sobre eso construir, sobre eso hacer que el país crezca, que venga inversión privada, nacional y extranjera. Y ojo, la inversión privada nacional es desde los pequeños empresarios hasta las grandes empresas. El 90% de la inversión en el Perú es de empresarios de todo tamaño nacionales. El 10% es extranjera. Cuando se crecía a 7, 8%, como se hizo entre el 2006 y el 2011, la inversión era alrededor de 25% del PBI, 20% pública, privada, perdón, 5% del Estado. Y eso hace para que haya un crecimiento sostenido. Con esquemas como los que hoy propone Perú Libre, obviamente no va a haber inversión privada y el Estado no tiene los recursos para hacer inversión pública. Estatizarán algunas empresas privadas. De repente en el cortísimo plazo pues reparten dinero y se sentirá algo de bienestar. Pero a los 2 años, a los 3 años, empezaremos a pagar la factura. Porque
Eso es inexorable. Esa película, como dijo Jaime Reuche, el analista del calificador de riesgos Moody, esa película ya la hemos visto. Entonces, el país no puede darse el lujo de llevar a tanta gente otra vez a la pobreza. Y como les conté, la Constitución del año 78 fue una constitución hecha en una dictadura, en un gobierno militar, hecha para preservar las estatizaciones, la reforma agraria, todo lo que se había hecho en el gobierno militar. La Constitución del 93 es una constitución abierta para integrar el Perú al mundo y al crecimiento y el desarrollo. Yo creo que es importante mantener lo sustancial de la Constitución, continuar generando confianza y continuar y hacer que el Perú crezca, porque esa es la única forma de que vamos a continuar reduciendo pobreza y salir adelante, manteniendo, por supuesto, los sólidos fundamentos macroeconómicos que hemos logrado mantener hasta ahora, a pesar de gobiernos mediocres. Humala, el gobierno de Kuczynski y Vizcarra, que realmente fueron gobiernos malos y se equivocaron en dónde invertir el dinero. ¿Cómo es posible que invirtamos en una refinería como la de Talara en más de 6.000 millones de dólares en un momento en que en el mundo sobra capacidad de refinación? No tenemos petróleo suficiente para la refinería. Y por último, el mundo está yendo hacia vehículos eléctricos, vehículos no contaminantes. Entonces, eso se llama un peso muerto en las economías. ¿Cómo nos damos el lujo de hacer Juegos Panamericanos y gastar 1.200 millones de dólares cuando no tenemos hospitales adecuados? ¿Cómo nos damos el lujo de hacer un gasoducto de 7.000 millones de dólares en el sur si no sabemos siquiera si tenemos gas? Pero eso sí, a todos nos llegaba la cuenta de luz, cobro para financiar ese gasoducto. Se quisieron hacer obras faraónicas cuando el Perú lo que necesita es gasto social, lo que necesita es mejor salud, más educación. No podemos estar en el lugar de las pruebas PISA donde estamos. Necesita mejor infraestructura. Y eso no se logra estatizando. Porque sabemos perfectamente qué ocurre cuando para la inversión. El Estado empieza a gastar en las empresas públicas. Yo recuerdo cuando era viceministro de Hacienda en los años 82, 83, a fin de año venían los estados financieros, los balances de las empresas públicas, todas con pérdidas, todas. Y el Estado tenía que cubrirle las pérdidas. Había que girar 2.500 millones de dólares de esa época. Imagínense lo que sería hoy. Hoy día sería 10 o 12.000 millones de dólares todos los años. Y por supuesto, no había plata para gasto social. Y el presidente Belaúnde, que era un presidente constructor, quería hacer sus carreteras, las vías que integraban al Perú, y no alcanzaba. Y evidentemente, todo esto venía acompañado por una alta inflación, una emisión fuerte de parte del Banco Central, y el ingreso de los peruanos pues nunca se igualaba al ritmo de la inflación, y eso empobreció el país. Y esa fue la herencia de la Constitución del 78, que vino pues con el regalo de las empresas públicas, la mala inversión del Estado, y el dispendio que se había hecho. Yo recuerdo, cuando fui ministro de Pesquería, en Pescaperú habían 30.000 trabajadores, que el 80% de ellos se dedicaba a sentarse en un escritorio o jugar fulbito. No había pescado, porque el Estado había depredado por acción propia la pesca, tanto de sardina como de anchoveta. Y todos los años era girarle un cheque a Pescaperú para que
sigan jugando fulbito. Se lo digo como una anécdota, pero felizmente, gracias a Dios, se privatizó y se estableció el sistema de cuotas que mantiene un equilibrio entre la extracción y la disponibilidad de pescado. Y ese es un ejemplo de lo que hace el Estado. A la final se toman decisiones no racionales, como la refinería de Talara, como el Ministerio de Pesquería, que hoy día es el Ministerio de Cultura, el Museo de la Nación. Y el pueblo es el que sufre. El pueblo es el que sufre, porque los recursos son uno. Y lo que se necesita justamente es orientar bien los recursos para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Creo que no tengo mucho más que decir, excepto que nos ha dado un telón de fondo muy realista Alfonso Segura, y con el cual comparto plenamente. Y estamos hoy pues en una disyuntiva complicada. Y quiero cerrar simplemente diciendo que el manejo de la pandemia ha sido desastroso. Desastroso, aparte de las decenas de miles de peruanos que han muerto. La paralización de la economía no tiene nombre, porque la mayoría de los peruanos pues necesita ingresos corrientes día a día. Los norteamericanos se dieron cuenta claramente de lo que tenían que hacer, es vacunar a la población. Hoy día están vacunando 3, 4 millones de personas al día. Y eso lo que permite es que la economía se abra totalmente y que la gente pueda ir a trabajar sin ninguna preocupación. El Perú no lo hizo. Chile sí lo hizo. Y Chile ya vacunó el 50% de su población. Entonces, la recuperación económica en Chile va a ser mucho más rápida. En el Perú, por dilaciones, por sabe qué intereses o compromisos, no se compraron las vacunas oportunamente. Tenemos hoy día una mortandad arriba de las 400 personas al día, según el Ministerio de Salud, probablemente arriba de 1000, según el FINADEF, y el país continúa medio cerrado. Y esto, lamentablemente, ha sido el telón de fondo también para una mala elección, porque la gente está frustrada, fastidiada, y son capaces de tomar decisiones equivocadas en cuanto a quién va a guiar el país en los próximos años. Yo estoy seguro que si entra Perú Libre, no van a respetar los periodos democráticos y probablemente continúen en un plan de mantenerse en el poder lo más que puede, como ha sido el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc. De los peruanos tenemos que reflexionar, tenemos que ser mucho más fríos en nuestro voto. Tenemos que quitarnos análisis sesgados, y tenemos que ver la realidad de manera que podamos tomar la decisión correcta este 6 de junio y que el Perú siga creciendo. Yo creo que tiene el potencial de hacerlo. Estamos en un gran momento con buenos precios de nuestros productos de exportación. Nuestra agroexportación sigue creciendo, los precios de minerales están en momentos óptimos. Y qué mejor que el país continúe en esta senda de crecimiento y retome el desarrollo que se ha podido hacer, que hemos podido ver en la década, especialmente en la década del 2010. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Ismael Benavides. Tenemos algunas preguntas que nos llegan por aquí. Y quiero formular la primera para usted, doctor Ismael. Está relacionada justamente al tema de los gobiernos que usted mencionaba, que no hemos sido muy afortunados de elegir a buenos gobernantes, y nos preguntan que lamentablemente nosotros nos damos cuenta de esto después de haberlos elegido y no antes. Entonces nos formulan por ahí la pregunta: en este análisis frío, hoy más que nunca, debemos centrarnos en el tema económico, y este puede ser el medio por el cual podemos orientar
un voto, hoy más que nunca centrarnos por el tema económico para elegir nuestro voto. Nos preguntan si ese debe ser el bastión para este 6 de junio que usted mencionaba. Sí, efectivamente, cuando uno elige no sabe exactamente cómo va a ser el gobernante. Asumimos un riesgo en el 2011 con el señor Humala, que no fue el mejor, gracias a Dios, no en su momento adoptó la hoja de ruta que permitió que la cosa se nos más o menos bien. Pero se tomaron decisiones equivocadas, bajó la inversión privada, se hicieron estos enormes elefantes blancos, y el país se gastó recursos en estos pesos muertos. Obviamente, no hay que calificar todo mal, se hicieron, aprovechó de cierta manera los recursos que les dejamos, nosotros les dejamos superávit fiscal en el 2011, y se hicieron programas de apoyo social, como Pensión 65, Beca 18, etcétera, que sí ayudaron a las poblaciones de menores ingresos, pero que no son sustentables en el tiempo. Lo que necesita la población de menores ingresos es trabajo, es poder generarse sus ingresos. Pero sí, uno no sabe cómo va a actuar un gobernante que entre, pero en este caso estamos ante una disyuntiva en la cual tenemos un candidato que sí ha dicho lo que va a hacer, y que, repito, es una película que ya hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, que están en muy malas situaciones. ¿Y para qué vamos a ir a esas malas situaciones? Lo que tenemos que hacer es mejorar el país. Entonces, el caso de un candidato sabemos lo que va a hacer. En el caso de la otra candidata, también sabemos lo que va a hacer, pero no va a hacer un programa populista que va a llevarnos a una situación de quiebre como es el otro programa. Entonces, sí creo que debemos de discutir para esta segunda vuelta dos temas: la pandemia y cómo se va a manejar la pandemia. Y para eso el Perú tiene que trabajarla bien. No se trata de decir que yo voy a traer solamente la vacuna, porque es una combinación. Y yo creo que quien tiene una mejor visión de esto es el doctor Ernesto Bustamante, que ha salido en la lista de Fuerza Popular, con las pruebas moleculares, con el aislamiento de las personas infectadas por el virus, con el incremento de plantas de oxígeno y camas UCI, y también con, por supuesto, una vacunación masiva. Yo creo que por ahí anda la cosa, y la ha planteado mucho más claramente que el otro candidato, que prácticamente no ha dicho nada sobre el tema. Y yo creo, ¿y por qué lo menciono? Porque la pandemia está muy ligada con la economía. A medida que controlemos la pandemia, vamos a poder tener a toda la economía funcionando mucho más activamente. Y por otro lado, tenemos que discutir la economía. ¿Cómo va a desarrollarse el país? El país se va a desarrollar con inversión. La inversión significa que hay gente que está dispuesta a tomar riesgos para desarrollar negocios e empresas en el Perú, los peruanos y los extranjeros que nos vean bien. Y entonces, para que hayan decisiones de inversión, tenemos que tener un marco legal y como se dice, un campo plano con reglas claras, con estabilidad macroeconómica. Y por supuesto, en el caso del plan de gobierno de Perú Libre, simple y llanamente no se hace mención de la inversión privada, y más bien pretenden que el Estado lo va a hacer todo. ¿Cómo se hizo? Antes en el Perú, en el gobierno militar, que ya saben a dónde nos llevó, yo lo viví y se lo puedo contar, y cómo se ha hecho en Argentina, en
y en Venezuela, que en Venezuela ya no se hace nada, porque simplemente pasaron de producir 3 millones de barriles de petróleo al día, hoy día a 500.000, y tienen que importarlo. Y vemos en la televisión las largas colas de autos que hay para echar combustible en Venezuela, un país petrolero. Yo creo que la economía, en resumen, la pandemia y la economía son los temas a discutir en esta segunda vuelta. Bien, doctor, muchísimas Vamos gracias. con alguna pregunta adicional, Lorena. Muy bien, adelante. Bien, de tu parte, Lorena, si tenías alguna pregunta. No, ninguna interrogante más entonces para el doctor Benavides. Sin embargo, queremos recordar a todos nuestros espectadores y seguidores que todos los viernes a partir de las 4 de la tarde tenemos el consultorio jurídico. Y este viernes el tema que se va a tratar es suspensión perfecta. Vamos a contar con el estudio de abogados Muñiz y también con la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Entonces no se pierdan el consultorio jurídico suspensión perfecta este viernes a partir de las 4 de la tarde. Vamos a continuar con nuestro webinar, segunda vuelta, escenarios y perspectivas económicas. Adelante, Erika, ¿con quién continuamos? Muy bien, estamos en nuestro webinar Ventana Sanmartiniana, hoy miércoles 21 de abril. Nos queda aparentemente mucho tiempo, aparentemente, para pensar, para reflexionar, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el webinar del día de hoy. Se viene una segunda vuelta y los escenarios y perspectivas económicas son un punto clave que hay que tomar en cuenta antes de emitir nuestro voto. Por ello, es grato presentar al magíster Renzo Vidal Caicho. Él nos va a hablar sobre la política económica y reformas institucionales. Él forma parte de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad de San Martín de Porres y también es director de la revista Análisis Económico y Financiero. Buenas noches, Renzo. Bienvenido a Ventana Sanmartiniana. El tiempo es tuyo. Muchas gracias a todos. Bueno, voy a compartir también una presentación. Quisiera agradecerle a todos ustedes y bueno, comenzamos. De hecho, lo que quiero presentar el día de hoy, pues es cómo es que podemos llegar a una política económica, una mirada rápida de esta, la institucionalidad que de alguna u otra manera es la que nosotros necesitamos y con urgencia. Y por último, un poco hacer un ejercicio en lo que es la educación, ¿no? ¿Qué ha pasado con la educación? Bueno, veamos. Entonces, la política económica, en realidad, está dicho. Nosotros estamos, pues, muy por debajo de grandes países, grandes continentes, como por ejemplo, en este caso, América del Norte, Europa mismo. Nosotros estamos en la cola, ¿no? Dentro de esos países que están emergiendo. Tasas de crecimiento anual desde el 70 hasta el 2019 de 1.4, a diferencia de una tasa de crecimiento en Norteamérica que nos duplica. Eso es un poco, de alguna u otra manera, lo que va a pintar la cancha en la presentación. ¿Qué determina al final el crecimiento económico de estos países? Pues estos países, de alguna u otra manera, han visto que la educación y la innovación son los determinantes para generar ese capital humano y físico y llegar a ese crecimiento ansiado. Un crecimiento, si nosotros lo reflejamos dentro de un país, es la mejora del bienestar, ¿no? Día a día nosotros tenemos la capacidad de poder generar trabajo, poder buscarlo, poder movernos de un trabajo a otro, pero ¿qué pasa cuando no existe eso? Bueno, de hecho, los determinantes, cuando no se movilizan, no generan crecimiento y por ende se estancan los países. Claramente el Perú ha tenido un manejo de crisis enorme, ¿no? Desde el 50 hasta el 2020, ustedes pueden contar casi cerca de 7, 8 crisis, otra más fuerte que la otra. En realidad la más fuerte fue la del 89, con un mal manejo del primer gobierno de Alan García, cosa que fue totalmente distinto en su segundo gobierno.
Y de ahí le sigue la pandemia. En la pandemia es un choque casi similar a lo que se vivió en el 89. ¿Cuáles eran las diferencias? En principio, una inflación muy fuerte, en este caso una política monetaria bastante buena, muy bien manejada por el Banco Central, y pues con una dosificación del gasto público que ha permitido que de alguna u otra manera muchas familias no pierdan ese trabajo ansiado. Pero de ahí nosotros pintamos un poco la cancha del crecimiento económico y vemos que en realidad tenemos mucha experiencia al respecto. Y bueno, ¿qué genera un crecimiento? Nosotros vemos claramente acá, y lo han señalado los anteriores expositores, una Argentina que poco a poco se ha visto deteriorada por distintas políticas erróneas, económicas, que no han permitido crecer. Pero sin embargo, todavía la tasa de incidencia no es tan fuerte, ¿no? Los que ganan por encima de $1.90 por día, pues evidentemente es aún baja. Entonces, pero esa es una parte de la pobreza. Se señaló también de que hay una gran parte, y sí, estoy de acuerdo, casi 40%, estoy de acuerdo. Estas cifras del World Bank, al final lo que te pintan es que en realidad todavía no llegan a la pobreza extrema. Nosotros, más bien, hemos tenido por varios años, y ustedes pueden ver en este gráfico, una pobreza extrema que de alguna u otra manera no ha sido bien manejada, pero que durante los siguientes años, desde el 2000 hacia adelante, con precios internacionales muy buenos, pues eso ha generado mucha riqueza en el Perú. Y eso también ha amortiguado esta pobreza que era galopante en algunos otros años. Eso ha hecho que nosotros también tengamos una tasa de incidencia de la pobreza muy baja, casi como Argentina. Pero no fuimos los únicos, también Bolivia. Vuelvo a reiterar, esos países, Perú, Bolivia y otros, dependen mucho de la economía internacional por los precios internacionales, en nuestro caso del cobre, Bolivia básicamente del gas, Chile del cobre también, etc. Entonces, estamos hablando de que políticas favorables durante los años que han pasado y han sido recogidas por algunos gobiernos, pues han hecho reducir la pobreza. Y eso también se ha traducido en una mayor igualdad. Claramente somos más equitativos, ¿no? No tanto como se quiere. Acordémonos que acá la perfecta igualdad es 0, estamos todavía en la mitad aproximadamente o menos. Una perfecta desigualdad, estamos muy lejos de ello, pero aún todavía somos una sociedad muy desigual. Y de eso se enganchan muchos políticos. Nosotros no somos Lima, somos distintas regiones. Somos Arequipa, Cusco, Piura, Tumbes, Amazonas, y no vemos las realidades distintas más allá de nuestros ojos. Entonces, de alguna u otra manera, eso es lo que refleja el antagonismo de estas políticas tan fuertes, ¿no?, que existen entre la derecha y la izquierda. Un presupuesto público que claramente ha sido galopante durante varios años, del 2000 al 2020, nunca ha parado de crecer, como ustedes pueden ver, casi el 16% del PBI en el 2000 a un 32%, el doble. Es decir, cada gobierno que ha pasado del 2000 al 2020 siempre ha apostado por un mayor gasto público. El problema es que los ingresos, así como la parte de la deuda, se han visto afectados. Ustedes pueden ver en este gráfico, abajo, el rojito con naranja, los ingresos tributarios y no tributarios. En los tributarios no ha pasado entre 13 a 14%, pero si nosotros lo comparamos con el gasto, este casi es 15 a 16%. Entonces ahí hay un gap que se tiene que cerrar. ¿Y de qué manera se cierra? Pues tienes la posibilidad de gastar vía ahorro, pero también gastar a través de la deuda. Y eso es lo que hemos visto durante los últimos años. Claramente este ha sido un tobogán desde el 2003 hasta el 2013, donde pues se han hecho muy buenas políticas, pero después del 2014 hacia adelante simplemente las políticas económicas han sido algo más que no bien dosificadas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos bajos recursos? Pues por la presión tributaria. Somos dentro de los países de Latinoamérica los que menos recaudamos por tributos.
Entonces eso quiere decir de que siempre hacia adelante vas a estar ligado a los temas de deuda o ligados a los ahorros públicos. El año pasado nada más las políticas públicas que se hicieron, pues en realidad, y coincido, han sido erróneas, se ha gastado mucho en ahorro público, todavía existe, pero vamos que es mucho menor este año, y para recomponerlas va a tomar mucho tiempo. Y ahora se está dando el tema de la deuda. Entonces, ahí hay cosas que hacia adelante lo explicó también el doctor Segura, y coincido, de hecho se ha paralizado desde el año pasado hasta este año las reglas fiscales. El próximo año tienes que asegurar que un resultado económico, es decir, ingresos menos gastos, sea positivo, o por lo menos 1% del PBI, pero no lo va a haber, por lo menos 5 años, ¿no? Entonces, eso va a tener grandes consecuencias en la economía. Y una recaudación del IGB, pues en realidad como país emergente que somos, pues casi todos estos países recaudan más impuestos indirectos que directos. La gente no está acostumbrada a pagar su impuesto a la renta, más es que le saquen a través de un consumo, de un comercio, ¿no? Entonces, normalmente eso pasa en países emergentes, ¿no? Y el Perú no está ajeno a ello. Sin embargo, yo quería reflejar acá que el Perú tiene a ese caballito de batalla, que es el IGB, el que sostiene de alguna u otra manera a la recaudación. Y como ustedes pueden ver acá, también se gasta, y se gasta en distintos rubros. En este caso estoy hablando de la fuente de financiamiento. Recursos ordinarios son básicamente tributos, pero también están los recursos por operaciones oficiales de crédito, que claramente han crecido tanto en el gobierno nacional, regional como local. Se han endeudado muchísimo, como ustedes pueden ver, más allá de lo que pueden ser transferidos por recursos ordinarios o recursos directamente recaudados. ¿Y cuáles han sido los sectores que han sido más atendidos? Claramente, y coincido también con lo que se había dicho, de que se promete de que vamos a elevar al 10% el presupuesto de la educación, que es alto. No hay que engañarnos, ya es alto, 8.5 es alto. Esto, sin embargo, no es tan alto si lo reflejas respecto al PBI. Y ahí debería ser el que la política hacia adelante de estos dos candidatos demuestren de que el respecto al PBI debería de crecer. A diferencia del Perú, y eso lo voy a demostrar más adelante, somos uno de los países que gasta menos respecto al PBI, no respecto al presupuesto, porque esta es la torta dividida del presupuesto en distintos sectores. Otra cosa es que si lo comparas respecto al PBI. Ahí sí en realidad estamos por los suelos. Respecto a otros países que gastan más del 7% del PBI, nosotros estamos entre 3 y 3.5. Y bueno, como ustedes pueden ver acá, lo que estoy mostrando en realidad es que se gasta más en sueldos y salarios, el gasto corriente, en los 3 niveles de gobierno, y casi nada en inversión, que es el gasto de capital. Casi es o negativo o insignificante. Y es que nosotros después hacia adelante vemos de que los saldos de balance que entregan después las regiones, los gobiernos regionales y locales, pues se acumulan, porque no son capaces de gestionarlos correctamente. Y ese es el gráfico que muestro ahí, que del 2018 al 2020 se ha simplemente gastado menos, o por lo menos ha sido menos efectivo, y se ha llevado para el siguiente año como saldo de balance. Entonces, tras esta mirada tan rápida de la política económica, quiero llegar ahora a la institucionalidad. Es una transición lenta, pero vamos a llegar si, evidentemente, los peruanos elegimos correctamente. Las intervenciones del Estado son necesarias, definitivamente. No es todo lo privado. ¿Por qué? Porque hay políticas, por ejemplo, antimonopólicas, ¿no? Hay monopolios que nosotros tenemos que regular, porque si no lo regulamos, normalmente se produce para solamente un puñado de personas que tienen acceso a ese producto o a ese servicio. La protección al consumidor, los derechos de la propiedad, los programas de lucha contra la pobreza, educación básica, etcétera, son intervenciones de alguna u otra manera del Estado, sea mínima, moderada o dinámica, que necesita todo país. Pero ¿cuál debería ser el siguiente paso hacia adelante? Pues claramente ser un gobierno electrónico, ¿no?
Una economía digital todavía está muy lejos de ser lo que mueve al Perú. Ya otras economías ya vienen galopando fuertemente respecto a este tema, pero nosotros todavía estamos yendo a pasos lentos. Y eso lo reflejamos, por ejemplo, en la poca capacidad del sector educativo para poder llegar a distintas zonas con internet, con colegios bien equipados, etcétera, ¿no? Y un gobierno abierto, inclusivo, con mucha transparencia, la rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos. ¿Por qué? Porque eso genera menos corrupción. Y claramente, estos son los dos reflejos. Un gobierno electrónico todavía estamos lejos, estamos muy por debajo del promedio mundial, estamos por debajo del promedio latinoamericano, casi con países mucho más pequeños en economía como Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, que se ha reducido muchísimo. Y los países que están dentro de Asia-Pacífico, pues, como por ejemplo los que están arriba del promedio de Latinoamérica, pues, aún todavía tienen ese gobierno electrónico que es muy bueno para el desarrollo de su economía. Y la evolución de la corrupción en Perú es, pues, indignante, ¿no? Estamos hablando de que sobrepasamos hasta, desde el 98 hasta el 2019, casi nunca ha dejado de crecer. ¿Y cuáles son los desafíos hacia adelante de las políticas públicas? Pues claramente reducir la pobreza. ¿Lo hemos reducido? Sí. Desde el 2007, de 100 peruanos éramos 42 pobres. Ahora, de 100 peruanos, bueno, por lo menos hasta el 2019, 2020 sí ha subido. Hemos posiblemente retrocedido hasta el 2010, 30%, pero hasta el 2019 teníamos de 100 peruanos, 20 peruanos en pobreza. Y claramente, si nosotros lo dividimos en las regiones, pues el que tiene más fuerte en incidencia de pobreza es la sierra. ¿Y cuál es la agenda hacia adelante que debería de tomar todo gobierno para cerrar este tipo de problemas? En principio, identificar los problemas que tiene la sociedad. Claramente acá, a través de este cuadro, vemos que los grandes problemas están entre la corrupción, salud pública, no tanto ahora la percepción de la delincuencia, pero esto puede cambiar rápidamente. La gente se ha enfocado más en su salud, ¿no? El desempleo también es un gran problema, educación inadecuada. De hecho, esto refleja algo de lo que nosotros actualmente vivimos. Y bueno, la gestión pública es el reflejo de una actividad. Y esto, evidentemente, si nosotros lo comparamos respecto a distintas economías, la calificación de la transparencia, responsabilidad, la corrupción, estamos todavía por encima de los países desarrollados. Y eso lo vemos claramente en Perú. Miren este cuadro bien interesante. Desde el 90 hasta el 2010, la construcción de nuevas vías de carreteras, de pistas, prácticamente el crecimiento ha sido muy, muy lento. Pero del 2010 hasta el 2014, donde se apostó muchísimo a las inversiones en asociaciones público-privadas, pues se incrementó. Pero ahí entra justamente el gran problema de Odebrecht. Luego que sale todos estos problemas de Odebrecht, la corrupción, nuevamente se paraliza esta construcción de nuevos kilómetros de pistas. Entonces, de alguna u otra manera vemos que el crecimiento económico genera también corrupción. Hay algunas literaturas al respecto que hablan de que a mayor crecimiento, mayor corrupción y viceversa en algunos casos. Pero claramente en nuestro caso, y el reflejo es la construcción de redes viales, es que cuando se paralizó esto es porque cuando sale este problema de Odebrecht. Y bueno, desde el lado de la competitividad, refleja lo que somos. Solamente nos sostiene muy bien los temas de estabilidad macroeconómica, y ahí claramente uno de los candidatos a la presidencia quiere romper esta estabilidad macroeconómica, y eso es lo que nos ha dado como un frente de batalla en muchos ámbitos. Y creo que sería un error, evidentemente, romperlo, ¿no? Porque nos ha dado muy buenas luces, no solamente en la economía latinoamericana, sino a nivel mundial. Los mercados sofisticados aún tenemos, financieros, me refiero, aún tenemos buenos
indicadores, el tamaño del mercado. En el resto, en realidad, todavía falta mucho que hacer, ¿no? Y en el tema de instituciones, lo único que hemos mejorado, y bueno, mejorado el 2008, pero después pasamos a un 2019 que en realidad estamos por encima de la media de los países, que es 70, la eficacia de los empresarios, la auditoría misma, ¿no? En realidad, si nosotros vemos este gráfico completo, pues es muy, muy desalentador en distintos frentes, ¿no? Poca transparencia, estructura legal poco eficiente, costos comerciales, tanto por los temas de crímenes, terrorismo, crimen organizado, estamos muy por encima, casi estamos por los últimos países. La confianza de la policía también no es bien reflejada por la sociedad, los derechos a la propiedad. Es decir, los indicadores de cómo está la institucionalidad del Perú, pues claramente son muy malos, ¿no? Y la eficiencia de los mercados, pues vamos ahí, ¿no? El emprendimiento en realidad mejoró porque la gente, y eso también lo habló Alfonso Segura, que somos de los países que tienen menos costos laborales, ¿no? Y eso colinda con la informalidad. Entonces el emprendimiento siempre surge entre los peruanos. Y la intensidad de la competencia, pues en realidad ha bajado. Y esto es grave, ¿no? Porque eso quiere decir de que se están concentrando mercados, ¿no? Y la concentración de mercados quiere decir que puedes colindar a estructuras no competitivas, como oligopolios o monopolios, ¿no? Sin embargo, vemos de que esto no se sostiene si no tenemos una democracia. Pero la democracia en Latinoamérica ha ido cada vez peor, ¿no? Y eso lo refleja este gráfico del Latino Barómetro, que la democracia ha pasado, pues, desde el 2012 hasta el 2018, no ha parado de crecer. Más bien, la gente no está satisfecha, ¿no? Está insatisfecha, y evidentemente lo vemos, pues, justamente en estas elecciones. No se ha fortalecido la democracia en los últimos años. Y bueno, este tercer punto, que en la educación aún queda mucho por hacer, quiero ver, por ejemplo, el ranking PISA. El ranking PISA, pues nosotros somos de los últimos, ¿no? No tanto si lo reflejamos con Brasil y Argentina, ¿no? Argentina ya sabemos, pues, que está en una economía muy, muy severa, una crisis que puede ser muy grave en los próximos años. Brasil tiende más bien a eso. Perú todavía está yendo por buen camino desde el lado macroeconómico, hay fortalezas, pero sin embargo esto puede destruirse en el próximo gobierno, ¿no? Y acá yo lo que quiero reflejar es el PBI per cápita, es decir, lo que nosotros tenemos como ingreso respecto al PISA. Y claramente, si los que no estudian no tienen menores o no tienen los mayores ingresos. Y Perú es una población que no estudia, porque claramente estamos casi por la cola del examen PISA y tenemos bajos ingresos. Miren a Singapur nada más, ¿no? Tiene no solamente muy buena educación, sino también altos ingresos. Entonces esto refleja lo que muchos documentos de trabajo, Mincer, la ecuación famosa, esta que relaciona hacia adelante de que tus ingresos van a estar dependiendo de la educación y de tu experiencia, pues acá se refleja, ¿no? Y bueno, si lo comparamos el Perú con otros modelos como el finlandés, claramente ellos tienen mucho más años de estudio que nosotros. Nosotros tenemos una educación muy estructurada, pero que carece no solamente de la calidad, sino también del tiempo que tú vas a formar al peruano. En cambio, el modelo educativo es mucho más dinámico y tiene no solamente una formación para universitarios bastante sofisticada, sino también para gente que quiera ir a institutos. Entonces, estamos hablando de que tienes una sociedad bastante desarrollada respecto a su educación. Y nosotros lo vemos acá. Claramente en este primer gráfico donde señalo los que tienen primaria completa, casi el 66% de las personas que ganan entre 0 a 1.000 soles, es fuerte, ¿no? O sea, es dentro de esa columna, el 66% es bastante considerable. Pero a medida que esta persona va estudiando y genera ya una secundaria completa, no universitaria, hasta maestría o doctorado, pues el nivel de ingreso también
se incrementa. Y eso lo vemos, por ejemplo, en esta participación verde del 37%. Que aún todavía falta muchísimo más en comparación a otros países, y es que en realidad la economía no permite generar justamente lo que hablaban los anteriores expositores, aquella productividad. Porque si las empresas apostaran en inversión, en temas de investigación y desarrollo, claramente estaríamos hablando de que esa participación del 37% estaría muy, muy por encima de lo que es actualmente. Y los principales carreras que de alguna manera reflejan esto es justamente los de comercio, los de ciencias sociales, derecho, ¿no? Economía, contabilidad, administración, son las carreras que más piden y que son las mejores remuneradas. Y por último, este gráfico es elocuente, ¿no? Cada vez que a un niño no lo nutres, pues no desarrolla esa sinapsis de las neuronas, y eso convierte al peruano en posiblemente pues una persona que no pueda entender lo que lee o lo que no razona matemáticamente, ¿no? Entonces, estas dos figuras son las que actualmente existen en el Perú. Tienes muchos niños muy desnutridos, no han desarrollado su capacidad motriz y menos la cognitiva, y eso hace de que esa persona hacia adelante sea más una carga para la sociedad que de alguna u otra manera genere productividad hacia adelante. Y para eso el Estado tiene que apostar justamente por cerrar estas brechas sociales para que no haya más niños desnutridos. Y bueno, con esto acabo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a la magíster Renzo Vidal por su presentación, y a la vez también queremos recordarle a todas las personas que nos siguen a través de nuestras páginas oficiales de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, a través de nuestro canal de YouTube. Recordarles lo siguiente, que tenemos el consultorio jurídico USMP, tema suspensión perfecta, este viernes a partir de las 4 de la tarde. Además, recordarles de que la Universidad de San Martín de Porres también, a través de nuestra oficina de proyección social, tenemos el curso gratuito Primeros Auxilios Psicológicos el día 28 de abril y 5 de mayo. Y otro recordatorio, la charla gratuita Joven Emprendedor y las Startups de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, y la SUNAR. Esto el viernes desde las 6 de la tarde. Muy bien, eso es lo que queríamos recordarles y tener presente de que ustedes pueden participar en todas nuestras plataformas y nosotros gustosos haremos llegar las interrogantes. Adelante, Lorena, continuamos. Así es, continuamos con nuestro webinar, segunda vuelta, escenarios y perspectivas económicas, y ahora vamos a permitir la participación del señor Daniel Lozada con el cierre del presente webinar. Buenas noches, señor Lozada, ¿cómo está? Buenas noches, Lorena, buenas noches, Eric, doctor Mujica. Realmente los panelistas de lujo que hemos tenido el día de hoy, el doctor Ismael Benavides, con su clase, su sapiencia y experiencia en gobierno, al igual que el doctor Alfonso Segura, que muy rápidamente nos hizo un informe de la situación actual de nuestro país, y el doctor Renzo Vidal, que definitivamente nos reafirma la oportunidad y la gran segmentación que se está haciendo debido a la crisis y al mal manejo político y económico que hemos tenido en nuestra población. Quiero explicar brevemente el dramático diagnóstico que nos hace nuestro amigo el economista Renzo Vidal, de cómo estamos sometiendo a gran parte de la población que actualmente sufre la anemia. Hay más del 40% de la población infantil en nuestro país que tiene anemia, y que esas fotos de las neuronas que nos muestra en su posición Renzo Vidal es dramática. Estamos sometiendo a la pobreza, a la ignorancia y a la división entre dos clases hasta de categoría fisiológica humana a nuestros pobladores, por la incapacidad del Estado en responder a la altura de las necesidades
y los recursos que tenemos. Nos demostró Alonso Segura que nuestro país, a pesar del mal manejo y de todo el desbalance que la corrupción ha causado, ha crecido del 90 a la fecha a niveles superiores a los de Latinoamérica y a niveles aceptables en el resto del mundo. Imaginémonos un país forjado en democracia, en transparencia, con gobiernos digitales como nos repitió y nos recomienda el doctor Renzo Vidal, donde la corrupción sea cero, lo que puede lograr nuestro país. Definitivamente el evento del día de hoy ha sido claro en que estamos en una disyuntiva entre el abismo realmente y continuar con el trabajo en respeto, tolerancia y democracia que podemos todavía con nuestro voto defender. Es dramática realmente la situación gráfica de las cifras y es un llamado a todos nosotros ciudadanos a reaccionar y a trabajar realmente por nuestro país y no aceptar que sigamos condenando a la miseria mental, nutricional y económica a gran parte de la población. Definitivamente tiene que haber una disrupción, un cambio muy fuerte en el trabajo del Estado, de la ciudadanía en control de su Estado, de sus gobiernos, y definitivamente es un llamado a todos nosotros a reconocer nuestro rol como ciudadanos, un llamado a la responsabilidad cívica que corresponde a la academia, bien representada por la Universidad San Martín de Porres, al Estado y a la empresa privada. Y todo con la gran participación ciudadana, una ciudadanía bien formada en civismo, con la educación y las oportunidades de innovación que, repito, nos ha hoy día graficado el doctor Renzo Vidal. No hay país, no hay nación que pueda edificarse sin educación y sin innovación. Reiterar mi gratitud eterna a la universidad, a la plataforma que nos brinda, a la Sociedad Agrícola de Arequipa, a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y a los ciudadanos que queremos desde nuestro lado, con el ejemplo de hombres notables e ilustres como el doctor Ismael Benavides, que ha hecho tanto por nuestro país, reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país, de nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestros padres y por realmente la concepción de nación que podamos tener en lo más alto de nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos y espero que tomemos conciencia como nación de la gran disyuntiva en la cual nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación, señor Lozada. Y queremos invitarlos también para el día viernes en Ventana Agraria, a partir de las 19 horas. Tenemos el siguiente tema: coyuntura actual y perspectivas al 2030 del sector agropecuario. Todos cordialmente invitados. Eric. Así es, señores, estamos en un mes con muchas actividades y, sobre todo, mucho tema para conversarlo, como el que hemos tratado el día de hoy, que es esta segunda vuelta que se nos viene, escenarios y perspectivas económicas. Vamos a cerrar con las conclusiones a cargo del doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor Jaime, el tiempo es suyo. Bien, gracias, Eric. Y definitivamente yo quiero retomar la contundencia de la exposición que ha hecho Alonso Segura. Y creo que cuando uno quiere ser objetivo, lo que tiene que mostrar es cifras. Y las cifras dan indicadores que son objetivos. Y dentro de la crisis que hemos vivido como país, por la ineficiencia del Estado, por la incapacidad del Estado y por la corrupción que se maneja, a pesar de ello, los indicadores que tenemos como país son superiores a la mayoría de los países de Latinoamérica. No solo son superiores, sino son largamente superiores
a países que se nos pretende tomar como ejemplo. La crisis nos ha afectado. Es un hecho innegable que dentro de un ciclo económico de crecimiento, digo de crecimiento porque definitivamente ha habido un crecimiento sostenido estos 30 últimos años, a pesar de la incapacidad de los gobiernos, ¿no? Nadie puede negar que la inversión en la refinería de Talara no tenía ningún sentido, que el Estado gastara la cantidad de dinero que gastó ahí, el gasoducto del sur, que hasta la fecha sigue siendo un monumento a la incapacidad, a la transoceánica, y así podríamos encontrar cantidad de obras faraónicas que han sido emprendidas por el Estado sin ningún sentido. Pero a pesar de eso, yo creo que Alonso ha reflejado claramente de que ha disminuido la pobreza, ha mejorado la educación, ha disminuido la anemia, ha mejorado la ocupabilidad de la gente, a pesar de la crisis. O sea que dentro de todo el panorama que nosotros tenemos, aún yo creo que somos un país realmente que no debe perder la esperanza de tratar de mejorar de la situación en que nos estamos. A mí me ha gustado escucharlo al doctor Ismael, porque definitivamente él ha podido realmente contextualizar la información del doctor Alonso dentro de la historia. Porque él ha tenido oportunidad de ser ministro y ver el manejo de la economía durante todo este lapso de historia. Y hemos visto realmente de que lamentablemente el manejo económico, donde las tendencias que queremos demostrar son totalmente irreales, no ha sido realmente las más eficientes que han permitido encaminar al Perú dentro de una verdadera ruta del desarrollo. Creo que estos 30 últimos años sí hemos mejorado. Definitivamente hemos mejorado, no podemos negarlo. Y a pesar de lo grande de la pandemia, como decía el doctor Ismael, tenemos 76.000 millones de reservas. Yo recuerdo que hace 30 años nos caracterizamos por ser un país inelegible y porque no teníamos un centavo de reserva. Hoy no. Hoy, si hubiéramos tenido realmente un gobierno eficiente que hubiera sabido manejar la pandemia, que hubiera sabido manejar la crisis económica, de repente los indicadores no estarían donde se encuentran. Hay algo que creo que es importante, y para mí es importante porque definitivamente lo hablo como economista, es la incapacidad y la corrupción como común denominador de todos estos estilos de gestión. Porque definitivamente yo no creo que los presidentes que hemos tenido hayan cometido errores tan grasos como invertir en tantas cosas que definitivamente no tenían por qué invertirse. Pero a pesar de eso se redució el déficit fiscal, disminuyó los índices de pobreza, y de esos países que nos toman de ejemplo en Latinoamérica, estamos largamente en niveles superiores. Y si bien es cierto la educación no está a los niveles que quisiéramos, es porque lamentablemente pues, quienes manejan los planes de gobierno, empezando por algunos colegas, no saben diferenciar lo que es Producto Bruto Interno y presupuesto. Es la verdad, yo he visto realmente cómo hablan de Producto Bruto Interno como si fuera sinónimo de presupuesto. Lamentablemente, si tomáramos el presupuesto, específicamente verían que está largamente la educación superior a lo que ellos proponen. Lamentablemente, el problema de la educación no es un problema que se va a resolver mediante una ley o mediante buenas intenciones. Necesitamos un país realmente con decisiones técnicas y con criterios objetivos para manejar esta crisis y poder realmente que esto se convierta en una oportunidad de poder consolidar un crecimiento que siempre ha tenido el país. Yo sinceramente he escuchado las posiciones, hemos tenido oportunidad con Loren y con Neri de los candidatos. Contra nuestra gente siempre sigue el mismo, la mentira y el tratar de son ciertos. Lamentablemente es muy difícil, eso tenemos. La situación del Perú se audio, doctor.
Hay problemas de conexión. Audio. Espero que sea, que no sea una cosa así. Y definitivamente se ha puesto política porque a estas alturas vivir entre dos opciones. Una opción aventurera, simplemente promete. Y lo peor es que promete en base a experiencias de fracaso. Y una opción que de repente no tiene todos los pergaminos necesarios para poder tener credibilidad. Por lo menos, creo que los ciudadanos tenemos que tener con objetividad el momento más adecuado para escoger lo que más conviene para el país. Porque en esta decisión que tenemos no va a ser realmente indicadores cualitativos, como los economistas tratamos, no indicadores cuantitativos, que tienen que mejorar necesariamente a través de qué, a través simplemente de una gestión eficiente. Y el Perú va a salir adelante en la medida que hay inversión. De esos 76.000 millones que tenemos, ojalá gran parte de ese dinero se destinara a resolver los problemas básicos de la población, que significa el mejoramiento de calidad de vida, desde el tratamiento de la pandemia hasta los problemas de salud y educación. Y ojalá realmente tengamos la solidez como país para poder atraer inversiones, tanto públicas como privadas. Decía el doctor Ismael Benavides con bastante seguridad que nosotros nos caracterizamos por ser un país de emprendedores, de innovadores. Justo realmente, gran parte, una de las cosas más sólidas que ha tenido nuestra economía es la informalidad con que se maneja, porque ha habido pequeños inversionistas que de repente no han tenido acceso al apoyo del gobierno a través de los créditos que ha otorgado, pero por esa versatilidad que tienen, les ha permitido salir y seguir navegando. Entonces el Perú definitivamente tiene que reducir esa brecha fiscal. Tenemos que no realmente pensar que vamos a mejorar el déficit fiscal exigiendo a los pocos que contribuyen. Yo creo que tenemos que ampliar la brecha tributaria y parte de la educación que decía el doctor Ismael, sea realmente hacer entender de que un país es un país de poblaciones muchas. No nos acostumbremos simplemente a pedir a nuestro país cuando realmente la obligación que tenemos es hoy más que nunca. Yo estaba observando los resultados. Un congreso complicado, va a ser difícil encontrar diálogo. Tiene 2.600.000 votos. La que ha salido segunda tiene 1.800.000. Y votos blancos y viciados hay 3 millones y 7 millones que no han votado. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacer uso de la democracia, hagamos un verdadero uso de la democracia. Yo creo que esto es simplemente una manera de decirles de que el destino del Perú está en nuestras manos y que tengamos realmente la entereza necesaria para, sin eufemismos, analizar objetivamente cómo queremos que el Perú sea. Yo sé que lamentablemente las cosas no se dan como muchos quisieran, pero por lo menos tenemos que tomar una decisión y espero que esa decisión sea lo suficientemente objetiva y que saque al Perú de esta situación tan caótica que nos encontramos. Y no nos comparemos con la educación finlandesa ni con la educación japonesa. Somos un país de recursos limitados y con una situación no muy favorable. Pero junto a ello, yo creo que hemos sido capaces de plantear un destino un poco diferente. Simplemente decirles que pensemos que esta charla, estas 3 exposiciones que han habido, definitivamente de una manera objetiva y clara nos han dicho que el destino que tenemos del Perú está en nuestras manos. Nuevamente a Lorena y a Eric mi agradecimiento, a la Cámara de Comercio, a la Sociedad Agrícola y definitivamente creo que tenemos que contar realmente establecer diálogo para que sepamos hacer un uso verdadero de la democracia. Y cuídense, y gracias al doctor Ismael, lo mismo que a Alonso y al doctor de la Universidad de San Martín de Porres. Un abrazo grande. Gracias, doctor, por su cierre, por las conclusiones y las reflexiones finales del webinar Segunda Vuelta, Escenarios y Perspectivas Económicas. Bien, agradecemos también a nuestros invitados, a nuestros espectadores que nos han seguido a través de la plataforma de la universidad y sobre todo este espacio sirve mucho para información, para compartir conocimiento y también para poder hacer un análisis correspondiente de lo que
de este escenario actual que vivimos y de los próximos días que vamos a tener que realmente compartir y analizar qué es lo que va a suceder con nuestro país. Eric, nos vamos. Así es, nos vamos, Lorena. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de la transmisión. El material quedará en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos. Gracias a todos nuestros invitados y a todos nuestros participantes. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles con otra edición de Ventana Sanmartiniana. Buenas noches. Buenas noches, cuidémonos. Gracias. Muchas gracias.